Hola, en realidad quiero platicarles un poquito sobre lo que es storytelling y que se enamoren un poquito de la idea, aplicados principalmente para la educación, pero en realidad tiene muchos otros usos. Eh, las historias, la verdad es que nos enamoran, estamos acostumbrados a ellas, desde niños las usamos, inclusive nos traen recuerdos de la infancia, nos dejan pensando, nos divierten, nos hacen reír muchas veces y a veces nos hacen entrar en contacto con emociones que quizá de otra forma pues no conectemos. Un poquito de dónde viene storytelling. Viene de California, de un centro que hoy se llama Story Center y fue creado más para las artes, como una forma de expresión en los años 80. Hoy en día, con el tiempo y la tecnología, nos permite llevar su uso a aplicaciones muy diversas, en muy diversos ámbitos profesionales, entre ellos la educación. Y por eso es que en la educación, la narrativa digital, como también se le conoce, nos trae varios beneficios. Uno de ellos, por mencionar algunos, no voy a listar en detalle, pero sí el que el alumno es el protagonista, él decide cómo lleva su historia, de qué se trata su historia, quién pone en su historia. Y eso genera una serie de habilidades de las cuales hablaré en un momentito. Avanza a su propio ritmo, cada quien aprendemos de forma diferente y esta herramienta te da esa libertad y esa flexibilidad. Se puede usar muy bien en entornos de investigación, permite desarrollar conceptos y competencias de muy diversa índole y de diversas disciplinas igual. También al ser creadores de esta historia, los conocimientos que adquirimos se fijan un poco más, nos permite desarrollar habilidades de comunicación, externar puntos de vista, ideas, preferencias. Desde luego nos obliga un poquito a entender esta parte digital y aprender nuevas herramientas tecnológicas que quizá de otra forma no nos obligamos a entrarle. Y desde luego la creatividad es para darle rienda suelta, ¿no? Dependiendo del tema, también puede ser un poco autorreflexiva y eso va a depender mucho del uso que como docentes le demos. Aquí están algunas de las competencias que Storytelling te ayuda a desarrollar, pero desde luego va a depender mucho de cómo las usemos y va a depender mucho también de la disciplina. Entonces, por mencionar algunas, estas son las que yo he podido observar y las que la literatura reporta, pero estoy segura que hay un sinfín de historias, de competencias que pueden desarrollarse. Eh, y una de las bellezas que tiene es que no hay límite ni hay un formato fijo, sino cada disciplina puede permitir diferentes usos, formas, contenidos, reflexiones. Esta es una de las bellezas de la herramienta, por lo que en realidad depende mucho del alumno, del docente y del contexto, ¿no? Aquí hay algunos pasos, algunos elementos que propone la literatura eh, y sin duda son un excelente punto de partida, pero en mi experiencia es un poco libre al docente y al grupo a acotar para dar un poquito de estructura, que ese es el objetivo de estos pasos y de esta secuencia y de estos elementos, para que no se pierda el alumno o el mismo docente, pero son un punto de partida, no son en ningún momento la verdad absoluta. Aquí solo es detallar un poquito más estos elementos que los creadores de Storytelling proponen como los elementos. Sin embargo, yo sí creo que resaltan algunos, como es el punto de vista. La historia te permite dar tu punto de vista, ver desde una óptica lo que sea que estés planteando. Resalto el contenido emocional, porque ese es uno de los grandes elementos de storytelling. Desde luego, el hacerla multimodal, que tenga vida, que tenga voz, música, texto e imágenes, desde luego, o video. El no hacerla demasiado larga para que se pierda el mensaje
que sí tenga cierto ritmo, sin que esto sea una película ni un cortometraje. Sí, el ritmo de la historia creo que es parte de su éxito. No quisiera que nos perdiéramos en la parte tecnológica, que si bien es uno de los beneficios del aprender diferentes herramientas tecnológicas, la realidad es que la inmensidad de software que existe hoy en día la permite, pero no quisiera que por ello se entienda que el software es el sentido, porque no es el sentido, es solo el camino para llegar a construir la historia. Entonces no nos perdamos en barreras tecnológicas. Aquí hay algunas ideas, algunos herramientas o recursos. Puede ser en formato Microsoft o en formato Apple, no importa. Algunos gratuitos, algunos cuestan, pero son solo algunas sugerencias de cómo puede formarse una historia. Y finalmente hablar un poquito que se utiliza en mercadotecnia, se utiliza en la generación de empresas, se utiliza muchísimo en causas sociales y cada día yo creo que los docentes estamos buscando alternativas para la educación en diversos niveles y sin duda puede ayudarte. Tú decides cómo y tú decides cómo y con quién y en qué momento utilizarla. Algunas referencias y muchas gracias.